Bienvenidos amigos de Reporte Knicks a este análisis post partido de la victoria de los Knickerbockers sobre los Hornets de Charlotte. En un partido que los Knicks llegaban como amplios favoritos por diferentes factores. Uno de ellos, primero que nada, la mala temporada que está teniendo el equipo de Charlotte, porque apenas son, o mejor dicho, son el cuarto peor equipo de toda la NBA. Y a eso le agregamos también que en la semana anterior perdieron a uno de sus mejores jugadores, como es Terry Rozier, en un canje que lo mandó a Miami, y previo a este partido confirmaron que LaMelo Ball no iba a poder estar disponible. Así es que todas las cosas pintaban para que este equipo de la Gran Manzana pudiera quedarse con una victoria más o menos cómoda, pero también la situación del lado de los Knicks era el que ya sabemos que no iba a estar Julius Randle por la lesión en el hombro, pero también minutos antes de que diera comienzo el partido se dio a conocer la noticia de que OG Anunoby tampoco iba a poder jugar esta tarde por una situación de inflamación en el codo derecho, que es el codo del brazo con el que dispara. Así es que los Knicks tuvieron que hacer muchos ajustes, uno muy presupuestado, donde ya sabíamos que quien tenía que tomar el lugar de Julius Randle, iba a ser Josh Hart, pero de último momento tuvieron que hacer otro ajuste por esta situación de OG, y quien entró en su lugar fue Precious Achiuwa. Y los Knicks entonces de cualquier manera entraban como favoritos, pero un aspecto importante es que el problema con la situación de que no estuviera OG hacía que la dinámica del equipo tuviera que cambiar bastante. De por sí iba a ser diferente sin Julius Randle en la duela, y después teniendo que poner también a Precious Achiuwa iba a ser completamente diferente, porque lo que yo mencionaba previamente es que en el caso, por ejemplo, de la salida de Julius Randle, había jugadores que podían cumplir con las funciones que él tenía del lado defensivo, específicamente en el tema de los rebotes, una situación que se vio muy bien cubierta en este caso por Josh Hart y también en ciertos momentos por Precious Achiuwa. Sin embargo, no se esperaba que Precious tuviera que cubrir lo que tenía que hacer tanto a la ofensiva como a la defensiva OG Anunoby. Entonces no sabíamos qué esperar de esta situación, en donde seguramente la química iba a ser importante, o la falta de química principalmente, y en realidad fue un factor que terminó afectando a los Knicks por lo menos toda la primera mitad, porque la verdad es que no se vieron bien en un partido en el que, insisto, deberían haber dominado prácticamente desde el principio. Se les complicó de más un poco, sí creo, con esta situación de las dos bajas importantes, más la de último minuto, porque quizá los Knicks ya estaban planeando, entrenando, tratando de generar una estrategia, sabiendo que Julius Randle no iba a estar, pero que de último momento también se confirmó que OG Anunoby no iba a jugar. Ahí cambió completamente los planes, todo lo que se había, puesto en práctica en los entrenamientos, todo cambió completamente, y no hay duda de que pudimos notar justamente eso durante la primera mitad de este partido. Vamos a revisar lo que sucedió, porque bueno, afortunadamente los Knicks terminan ganando por 21 puntos. Eso era algo muy importante, que tenían que ganar cómodamente, pero insisto que no les fue fácil. Terminaron ganando 113-92, lo que ya les comentaba, no Randle, no OG, y por el otro lado tampoco estaba LaMelo Ball, que es el mejor jugador de este equipo de los Hornets de Charlotte. Pero fue un arranque muy lento. Sí es un hecho que, por lo que yo les decía, se esperaría que los Knicks no estuvieran con tanta química por esas dos bajas, pero de verdad que el arranque fue bastante lento. Permitieron que el equipo de los Hornets estuviera al frente prácticamente todo el primer periodo. Hubo un par de momentos donde de repente se fueron al frente por un punto. Después, un poco más adelante en ese mismo primer periodo, alcanzaron una ventaja que llegó a ser de 3, pero les duró instantes, porque prácticamente de inmediato retomaba la ventaja este equipo de los Hornets. Y también se debió mucho a que los Knicks no salieron finos, por lo menos en esa primera mitad, en cuestión de tiros de campo. Hasta ese momento, 7 de 18 para los Knicks, solamente un 38% de efectividad. Y luego de eso, cuando lograron más o menos emparejar el partido,
Los Knicks, les decía, se fueron arriba por 3 puntos, que fue la máxima en ese primer periodo. Y después vino la respuesta del equipo de los Hornets. El partido se emparejó, hubo 5 cambios de ventaja, 5 empates en un pequeño lapso de ese periodo. Y después de eso, los Knicks cerraron ya un poco mejor, 4 de 7 en sus últimos disparos, y terminaron al frente por 1 punto después de los primeros 12 minutos. Les decía, muy complicado primer periodo, las cosas no se veían nada bien, porque principalmente creo que el problema era que no había ritmo, pero también por la situación de que no había química entre los jugadores. Hasta ese momento, Donte DiVincenzo, el mejor de los Knicks, ya llevaba 10 puntos, mientras que Jalen Brunson tenía hasta ese momento 8 puntos. Pero los Knicks cerraron bien el primer periodo y esperaríamos que después de eso mantuvieran ese ritmo y pudieran empezar a controlar el partido. Eso definitivamente no sucedió en el segundo cuarto, porque a pesar de que empezaron bien, tomaron una ventaja de 5 puntos, pero no lograron, como les decía, recuperar el ritmo. Tuvieron después de eso en disparos tuvieron 3 de 9 y 0 de 4 en triples. Esta situación de los triples en la primera mitad fue verdaderamente triste para los Knicks, no les estaba saliendo absolutamente nada. El equipo de los Hornets se fue al frente con poco más de 5 minutos por jugar, y después otra vez volvieron a emparejar el partido de los Knicks, pero otra vez el equipo de los Hornets se volviera al frente, en esta ocasión por 3 puntos con menos de 3 minutos por jugar. Hasta ese momento del partido, ya en el segundo periodo, muy hacia el final, los Knicks 4 de 14 y 0 de 6. Así más o menos para que vayan viendo la evolución de los primeros minutos del segundo periodo y los siguientes minutos justamente antes de irse al medio tiempo. Afortunadamente para el equipo de la Gran Manzana pudieron cerrar mucho mejor, consiguieron una racha para cerrar ese periodo 8 a 0 y se fueron al medio tiempo al frente por 5 puntos, pero insisto, con muchísimas dudas, por 3 puntos se fueron al frente al medio tiempo, pero de cualquier manera con muchísimas dudas de lo que estaba sucediendo. Había preocupación porque realmente no se veía por dónde el equipo pudiera lograr entrar en ese ritmo que era tan necesario para ganar un partido, y además era más preocupante por el hecho de que estaba enfrentando a un pésimo rival. Y perdón que lo diga de esa manera, pero la verdad es que la temporada, insisto, de estos Hornets no es nada buena. Son de los peores a la ofensiva, son de los peores a la defensiva. Insisto, también recordarles que es el cuarto peor equipo en toda la NBA, y los Knicks están peleando por ser uno de los mejores en la Conferencia del Este, y de hecho llegaban siendo el equipo con mejor marca en lo que va del mes de enero. Pero seguimos dejando este partido un poco ahí en duda, esos 2 primeros periodos, por esta situación de las 2 ausencias y de que pues una de ellas, la de OG Anunoby, fue muy cercano al inicio del partido. Hasta ese momento, al medio tiempo, el porcentaje de efectividad de los Knicks era de 40%, 18 de 45, y lo que les mencionaba en cuestión de cómo sufrieron en los triples, apenas 4 de 21 para un 19% de efectividad. Muy bajo en realidad en ambos promedios. En el caso de los mejores jugadores de los Knicks, Donte DiVincenzo y Jalen Brunson terminaron esa primera mitad con 13 puntos, mientras que Josh Hart terminó con 6 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias. Otro gran partido que tuvo en realidad Josh Hart. En un momento llegaré a los números finales de este encuentro. Venía entonces ya el tercer periodo, y ahí fue donde los Knicks prácticamente inclinaron la balanza del juego a su favor. Lo dominaron ese tercer periodo de principio a fin. Ahí sí se vio ya la diferencia entre cada una de las dos escuadras, porque los Knicks no tuvieron piedad en ese tercer periodo de este equipo de Charlotte. Para empezar, esos primeros 12 minutos estuvieron más o menos parejos. Los Knicks como que todavía no lograban entrar en ritmo, hasta que encontraron una extraordinaria racha en la cual consiguieron 23 puntos en contra de solamente 6 por parte del equipo de los Hornets. En ese momento se fueron al frente por 21 puntos. Y en ese lapso, en esa racha de 23 a 6, hubo 11 puntos por parte de Jalen Brunson y 2 asistencias. Los Knicks finalmente parecía que estaban tomando el control. La máxima ventaja llegó a ser de 25 puntos en ese periodo, y los Knicks ganaron el tercer cuarto 44 puntos a 24. Ahí ya estaba
prácticamente el partido podríamos decir definido, lo que se esperaba en el papel previo al encuentro, ya finalmente hasta el tercer periodo los Knicks lo pudieron reflejar en el marcador, en el funcionamiento, en la efectividad. En ese tercer periodo también tuvieron un porcentaje de efectividad de 81%, 17 de 21 y aparte también 6 de 8 en triples. Y también en ese tercer periodo, Donte DiVincenzo 12 puntos. Solamente en ese tercer periodo. Tenía 13 en la primera mitad, en los dos primeros cuartos, y solamente en el tercero tuvo 12. La misma situación con Jalen Brunson. 13 puntos en toda la primera mitad y en el tercer periodo tuvo 15. Así es que todo estaba saliendo bien para los Knicks. Parecía que ya podían tomar el control del partido. De hecho, en los últimos minutos mandaron ya a la banca a descansar a Jalen Brunson y podíamos decir que con esa amplia ventaja los Knicks podían entonces ya descansar principalmente a Jalen Brunson porque había un juego posterior mañana justamente en contra del equipo del Jazz de Utah. Los Knicks arrancaron muy bien el último cuarto con una racha de 8 puntos contra 0, 2 triples de Miles McBride que tuvo también desde la banca una muy buena actuación. Se fueron al frente hasta por 29 puntos. Todos decíamos, definido, ya no va a pasar absolutamente nada. Este es simplemente un cuarto en el cual los Knicks tienen que controlar el reloj, hay que dejar que el reloj se acabe y se van con la victoria. Pues las cosas no fueron de esa manera. Hasta ese punto hubo, me parece que una situación que hizo despertar un poco al equipo de los Hornets, y es que la frustración era muy notable en todo el equipo, pero principalmente en su entrenador Steve Clifford, que se terminó peleando con los oficiales y lo expulsaron del partido. Entonces, me parece que por un lado sí muestra esa frustración y por otro lado quizás sirvió de motivación para los jugadores de los Hornets para decir, ok, ya esta situación no está bien, ya hicimos de cierta forma con nuestro desempeño que expulsaran a nuestro entrenador porque él estaba literalmente furioso con los oficiales por un par de marcaciones, no podríamos decir dudosas, pero bueno, por cómo está la situación del partido, sí él creía que podían ayudarlos un poco más a no marcar ciertas cosas que quizá podrían estar en el límite. Entonces lo terminan expulsando y después de eso los Knicks por un lado bajan el ritmo y por otro lado llegó la motivación para este equipo de los Hornets que lograron descontar la ventaja primero hasta 18 puntos y en ese momento fue cuando se pide un tiempo fuera por parte de Tom Thibodeau, toma la decisión de regresar a la duela Jalen Brunson, algo que ya no debió haber sucedido porque los Knicks debieron haber controlado el resto de ese cuarto periodo. No fue de esa manera y por eso tuvo que regresar Jalen Brunson. Fue una racha de los Hornets de 22 puntos a 7 dentro de ese último periodo y fue precisamente lo que hizo que se pusieran a solamente 14 puntos después de haber estado abajo por 29 con menos de 3 minutos por jugar. Afortunadamente con el regreso de Jalen Brunson se calmaron las cosas, controlaron los Knicks un poco más el balón, vinieron canastas consecutivas precisamente de Jalen y con eso acabaron con el momento por parte del equipo de los Hornets, se fueron a tiempo fuera y después de eso ambas escuadras mandaron a su equipo de segunda y tercera unidad a la duela, pero era algo que ya no tenía que haber sucedido. Los Knicks perdieron el control del encuentro, se dejaron alcanzar, se relajaron de más. Creo que esa es la explicación más lógica de todo esto. Sentían ya el partido completamente ganado, pensaban que el equipo de los Hornets ya tampoco iba a querer hacer nada, pero creo que sí, esa situación de ver que expulsaron a su entrenador los motivó por lo menos para tratar de pelear un poco más en los últimos minutos y de esa manera les complicaron el cierre a unos Knicks que al final de cualquier forma se terminaron llevando la victoria por 21 puntos por marcador de 113 a 92. Partido complicado de analizar justo por lo que les mencionaba, por lo que ya platiqué en este espacio, que pues la salida de dos titulares principales, dos jugadores titulares del equipo de los Knicks. En el caso de Julius Randle, lo que más sabemos hasta este momento
es que, bueno, desde la semana pasada, desde el sábado por la noche, los rayos X no reflejaron ningún daño, no hay fractura, eso es una muy buena noticia. En el caso de la resonancia magnética tampoco dejó como resultados nada negativo que se pueda ser de gran preocupación. De hecho, después de la resonancia magnética, la información que hubo era que afortunadamente la lesión que tiene Julius Randle no lo va a alejar de la temporada porque no va a necesitar cirugía, simple y sencillamente va a necesitar terapia para que pueda ir recuperando. Pero eso ya es una gran ventaja porque en caso de haber requerido la cirugía se iba a perder el resto de la temporada. En el caso de una dislocación de hombro y que solamente necesite hacer la rehabilitación, veremos cuánto tiempo le lleva, porque en este caso todavía no sabemos, no nos han dado la información concreta, nadie lo sabe probablemente, o por lo menos no lo han informado absolutamente a nadie de los medios, el tiempo estimado en el cual va a poder regresar Julius Randle. Muchas especulaciones, pero lo más importante es que en caso de haber sido una fractura o algo más, se iba a perder, insisto, el resto de la temporada y con esto van a ser solamente algunas semanas las que se pierda. ¿Cuántas? No lo sabemos. De aquí, por lo menos, al Juego de Estrellas seguramente no estará de regreso. Después viene precisamente esa pausa y ya veremos cuánto tiempo más le lleva a Julius Randle regresar a la duela. En el caso de la lesión de OG Anunoby, que más bien, como les comentaba, fue una inflamación en el codo derecho, eso está día a día, no sabemos qué tanto se puede alargar tampoco esa lesión, no parece no ser tan grave, pero al tener un partido en días consecutivos es complicado quizá que mañana lo podamos ver jugar, y hubiera sido importante porque la verdad es que el partido de mañana en contra del equipo del Jazz de Utah va a ser mucho más complicado, y si los Knicks juegan ese encuentro como jugaron esta primera mitad y los últimos minutos del último cuarto, las cosas se les pueden complicar bastante. Tendrán que salir mucho más concentrados y tratar de ejecutar bastante mejor de lo que lo hicieron hoy. Pero ya veremos mañana si es que OG puede jugar y si él puede estar disponible, entonces cambia un poco el panorama, porque como les decía, la actuación que tuvo Josh Hart tratando de cubrir un poco la aportación por parte de Julius Randle del lado defensivo y en el aspecto de los rebotes lo hizo de manera extraordinaria. Y yo les decía, ok, me parece que esa parte está cubierta, pero ¿qué va a pasar del lado ofensivo? ¿Quién va a aportar la cantidad de puntos que aportaba Julius Randle? Y aquí afortunadamente los Knicks tuvieron a un jugador que destacó, además de Jalen Brunson. Comencemos a revisar esa información ya de los números finales de este partido. Brunson otra vez más de 30 puntos, fueron 32, además de también 7 asistencias, y ese jugador que les menciono que terminó alzando la mano fue Donte DiVincenzo, que acabó con 26 puntos, 6 rebotes y 5 asistencias, una actuación verdaderamente redonda para Donte, que por segundo partido consecutivo tiene una buena actuación allá en Charlotte. La vez pasada tuvo 25 puntos en esa victoria también sobre los Hornets y ahora tuvo 28 y la verdad es que lo hizo bastante bien, fueron 5 triples, fue un jugador bastante dinámico, consiguió canastas importantes en momentos clave y también lo que les decía, la cantidad de rebotes que fueron 6 y las asistencias te habla de que su juego en general fue bastante bueno. No sé si es que él pueda realmente mantener un ritmo de esta manera para tratar de cubrir esa aportación que va a hacer falta por parte de Julius Randle, pero si puede hacerlo de esta forma o mantenerse en esos promedios por un par de semanas o por lo menos la mayor parte de los partidos, creo que los Knicks estarán o podrán tener cierto nivel de calma. ¿Por qué? Porque por el otro lado de lo que aporta Julius Randle, lo que yo les decía, que Josh Hart lo hizo bastante bien, solamente tuvo 8 puntos, pero terminó con 12 rebotes, que es más o menos el promedio de lo que está consiguiendo también Julius Randle. Entonces, por ahí van las cosas. Y otro aspecto también importante es que además de eso tuvo 7 asistencias, otro de los aspectos en los cuales también Julius Randle es bastante productivo o ha sido bastante productivo a lo largo de la temporada. Entonces podríamos decir de cierta manera que si estos dos jugadores pueden mantener ese nivel la mayor parte de los partidos, creo que los Knicks en
En ese ámbito podrían estar más o menos tranquilos, pero no pueden perder a otro jugador más. Entonces, esperemos que OG Anunoby pueda tener una recuperación rápida. De hecho, se anuncia justamente antes porque en el calentamiento previo al partido estaba ahí, estaba tirando, estaba tratando de ver qué también podía hacerlo, y al final, en los últimos minutos, se toma la decisión de que no jugara. Quizá también pensando en a qué rival me voy a enfrentar, un rival debilitado, no solo por el récord, sino también por lo que ya les mencionaba de que su mejor jugador, que es LaMelo Ball, no iba a estar. Quizá eso empujó un poco la decisión de los Knicks de decir, ok, vamos a lo mejor está para jugar, pero si podemos darle descanso, mejor se lo damos. Que no juegue hoy y lo dejamos para que mañana en contra del equipo del Jazz pueda estar disponible, porque va a ser un partido mucho más complicado. Quizá, quiero creer o espero que más o menos esa haya sido la decisión de los Knicks, el motivo por el cual la terminaron tomando, y que podamos ver a OG mañana en ese partido. Al final, entonces, se le complicó de más este encuentro a los Knicks por diferentes factores. Afortunadamente lo terminaron sacando bastante bien, y el tema es no bajar los brazos en ningún momento. Está bien la situación de los dos primeros periodos, complicado por la falta de química y todo lo demás, pero no puede suceder lo que pasó en ese último periodo, en donde ya se estaba pensando en mandar a descansar a los jugadores titulares, principalmente a Jalen Brunson, y tuvieron que regresarlo para que pudiera calmar la situación, porque nada más no pudieron entrar en ritmo y no pudieron controlar el partido. Cuando se necesite que lo hagan, tienen que hacerlo, y más ahora que la carga de trabajo, tanto a la ofensiva como a la defensiva, va a ser mucho mayor, y especialmente para Jalen Brunson hay que tratar de darle el mayor descanso en partidos como este. Lo vamos a necesitar seguramente más de 35 minutos mañana, también y quizás hasta más de 40 minutos el jueves cuando se enfrenten los Knicks a los Pacers, y por supuesto también más de 35-40 minutos el sábado que se enfrenten a los Lakers. Entonces, hoy era un momento importante para darle descanso. Al final ya no se logró, pero sí se tiene que aprender de esta situación para tratar de minimizar cualquier posibilidad de que los Knicks terminen cayendo, y de exigirle de más a nuestros jugadores titulares cuando pueden descansar. Insisto, al final una victoria importante, 7 victorias de manera consecutiva en lo que va de la temporada para estos Knicks, tratando de alcanzar primero lo que hicieron, o la racha más larga de la temporada pasada, que fueron 9, y por supuesto también intentar superarla. También son 4 victorias de manera consecutiva esta temporada en contra del equipo de los Hornets de Charlotte. Barrieron ya la serie, y es la primera vez desde la temporada 1991-92 en la que los Knicks barren en una serie de temporada a esta escuadra de Charlotte. Mucho tiene que ver con el buen momento de uno y el mal momento del otro, pero al final es una situación importante, que son logros que se van consiguiendo poco a poco a lo largo de la temporada. No me queda más que agradecerles a todos ustedes que me hayan acompañado en este análisis post partido de esta buena victoria de los Knickerbockers 113-92 en contra del equipo de los Hornets, y yo estaré de vuelta mañana entonces para platicar con ustedes lo que haya sucedido en ese encuentro que va a ser en el Madison Square Garden en contra del Jazz de Utah. Soy Oscar Pérez, muchas gracias y nos vemos mañana.